Hola, ¿qué tal muchachos? Buen día. Buenos días. ¿Listos? Listo, ¿ya se puede ver la pantalla? Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de vasculitis renal y sistémica. La penúltima enfermedad que vamos a ver es la enfermedad de Kawasaki y esta es una vasculitis aguda autolimitante. También se le conoce como síndrome mucocutáneo linfonodular por las manifestaciones clínicas que veremos a continuación. Esta es una enfermedad de niños pequeños que es más prevalente en países asiáticos, que por complicaciones puede tener en una minoría de los casos arteritis necrotizante. Rara vez existe una correlación clínica renal, sin embargo puede presentarse. Algo muy característico es la aparición de aneurismas coronarios en algunos casos que puede causar infartos miocárdicos, y en los 3/4 partes de las autopsias realizadas a niños que tuvieron una muerte por infarto miocárdico a causa de un aneurisma coronario, pues se encuentran también que hay arteritis de las arterias renales. Bien, en cuanto a la patogénesis de esta enfermedad, se desconocen tanto etiología como patogenia. No se sabe si es a partir de un agente infeccioso o toxina ambiental. En este artículo español encontré que se cree que puede ser a partir de un agente etiológico único o a exposición de fármacos, incluso a respuesta a un superantígeno. Sin embargo, aún no ha podido ser eh, pues esto aclarado de manera con totalidad, o sea, con certeza que sean estos los factores que intervienen. Se habla también de un agente medioambiental como lo es una toxina fúngica y que se presenta en individuos genéticamente predispuestos para la enfermedad. En cuanto a su epidemiología, la enfermedad regularmente se presenta en niños menores de 5 años. Es muy raro ver a la enfermedad en niños menores de 1 año y a niños mayores de 5 años. Y principalmente pues en países asiáticos como en Japón, que es donde se descubrió la enfermedad o donde se realizaron las primeras descripciones de ella. Es característico ver que se presenta como patrón endémico o epidémico con algunos brotes. Es importante también decir que no se transmite de persona a persona. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues nos van a dar síntomas como fiebre, un signo muy característico que es el de lengua de presa, el rash diseminado, edema en extremidades, así como eritema palmar y plantar, y en los casos pues más graves, los aneurismas coronarios que ya les comentaba, causando infartos miocárdicos. Y como tratamiento, así de manera general, pues se da aspirina como anticoagulante en dosis anticoagulantes, y para la prevención de la formación o la degeneración arterial, pues se da la gamaglobulina intravenosa, siendo pues diagnosticado e identificado en etapas tempranas y estableciendo un tratamiento con gamaglobulina intravenosa suele ser de buen pronóstico. Bien, ahora vamos a ver la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Esta como tal pues es un tanto corta, por lo tanto se aborda en la literatura ambas enfermedades de manera conjunta por sus similitudes. Estas ambas arteritis van a afectar principalmente a la aorta y a sus ramas principales. La arteritis de células gigantes tiene predilección por las ramas extracraneales de la carótida, mientras que la arteritis de Takayasu tiene predilección por las arterias principales que irrigan a las extremidades, siendo pues aorta y las arterias principales que emanan de ella. Ambas enfermedades van a causar una inflamación vascular crónica de aspecto granulomatoso, con la presencia de células gigantes multinucleadas, y algo que se presenta en la arteritis de células gigantes y que no se presenta en la arteritis de Takayasu es una polimialgia reumática secundaria de la enfermedad. Entonces es una característica que podemos
utilizar para diferenciar una de la otra. En cuanto a la patogénesis, esta es una enfermedad también de etiología desconocida. Se cree que es a partir de mecanismos inmunitarios mediados por células y que existe un antígeno o un autoantígeno específico involucrado, pero que no ha sido identificado en su totalidad. En cuanto a su epidemiología, la arteritis de Takayasu específicamente es más prevalente en Asia, teniendo una incidencia en mujer a hombre de 9 a 1 respectivamente, y mientras la de células gigantes es más prevalente en el norte de Europa, siendo 4 a 1 mujer a hombre. Y este se diagnostica principalmente entre los 10 años, y se cree que el segmento de la aorta afectado depende de la raza de la persona con la enfermedad. Esto no es algo tajante, sin embargo, se cree que, por ejemplo, en los países asiáticos se afecta más lo que es el callado de la aorta, mientras que en la India la afección principal es en la aorta torácica, mientras que en el norte de Europa es más común ver afecciones en la aorta abdominal. Y bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas de ambas enfermedades, pues podemos observar que va a haber fiebre, artralgias y pérdida de peso, así como síntomas causados por el estrechamiento de las arterias y la consecuente isquemia. En la arteritis de Takayasu específicamente vamos a encontrar soplos vasculares, claudicación por el estrechamiento arterial y lo pues de importancia renal, que es la hipertensión renovascular, que va a ocasionar de manera secundaria isquemia renal, y ahí son las manifestaciones pues que en este caso nos interesarían a nosotros para la materia. Y en cuanto a las arteritis de células gigantes, pues se va a presentar cefalea también por el estrechamiento de las arterias, la hipersensibilidad nodular o disminución de la pulsación de la arteria temporal. Recordemos que la arteritis de células gigantes afecta las ramas extracraneales de la carótida. También puede presentarse sordera, ceguera, claudicación de la mandíbula, disfunción de la lengua, claudicación de extremidades y pulso reducido, o más bien pulsos reducidos en general. Y como ya les comentaba, pues es característica aquí la polimialgia reumática, que no se va a presentar en la arteritis de Takayasu. Y en casos muy raros, pues puede haber una glomerulonefritis necrotizante. Y en cuanto al tratamiento de las enfermedades, lo más común es tratarse con corticosteroides, principalmente prednisolona, 1 miligramo por kilogramo al día, la aspirina en dosis anticoagulantes y un manejo pues, específico de la hipertensión renovascular si es que ésta se presenta, y una angioplasia en casos graves y en los que se puedan realizar la cirugía. Y sería todo por nuestra parte. ¿Qué onda?
¿Van a empezar con el próximo tema? Hola. Sí, doctor, Sí, ya lo vamos a empezar. ya lo ponemos. Ah, ok. Sí, pensé que no sabía qué onda ahí, pero sí, pues yo creo que bueno, mira, así nomás tal vez que les comentar respecto a las vasculitis que acabamos de terminar de ver. Las que más les haría hincapié o las que yo considero que les iré a preguntar algo en los exámenes es en las de vasos pequeños, porque en realidad son las que más se ve tal vez involucro renal. Ya es que mencionaron la colangitis microscópica. Los pequeños vasos sería tal vez lo más importante para lo que nos importa aquí en lo renal. Y pues como vieron esta de grandes vasos, pues, híjole, no es así. Hay que cubrirla básicamente porque es parte de las vasculitis. Son raras. En lo personal yo no he visto ningún tacayazo, ninguna de las gigantes. Porque en realidad pues no es algo como que nos llega a nosotros, ¿verdad? Nos va a llegar si acaso, si aparte presenta alguna situación renal, ¿no? Pero no es lo que predomina pues en esas vasculitis de grandes vasos. Más bien, pues las otras que mencionaron serían las importantes. Pero está bien, es un tema interesante. Se dieron cuenta que en realidad el tratamiento es muy parecido en todas, ¿no? O sea, esteroides y inmunomodulador, generalmente ciclofosfamida, rituximab. Esa es de cierta manera medio parecido en el manejo en las vasculitis. El chiste es pues identificar cuáles son, ¿verdad? Pero nada más, yo creo que sería eso, o sea, céntrense en las de pequeños vasos y que son las que pueden tener más expresión renal y nada más. ¿Qué tema sigue? Sigue nefritis lúpica. Ah, muy bien, adelante. Ahí la pongo. Bueno, ¿ahí me pueden escuchar? Sí. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ahora nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a exponer acerca de nefritis lúpica. Para dar primero que nada una breve introducción, pues la nefritis lúpica se considera como la principal afectación orgánica que va a aparecer con más frecuencia en el lupus eritematoso sistémico y pues va, como lo veremos más adelante, representar un predictor de pobre pronóstico como tal. En sí, la presentación clínica es muy variable. ¿Qué pasó, Papu? ¿Cómo? Es que alguien está levantando la mano, creo. Ah, a ver, no sé. ¿Qué dudas que van a mencionar? Ya la bajaron. Bien, una pregunta antes de que empieces. ¿Ya vieron lupus en alguna otra materia? Sí. Ah, bien. Ok. Sí, mira, lupus, pues yo creo que sí es de las más importantes que hay que ver. Como habrán visto en la clase que ya tuvieron, pues no es una enfermedad rara, al revés, yo creo que hay bastante prevalencia. Tiene pues una expresión en varios órganos y
Y bueno, pues entre ellos el riñón, casi que, pues todo, o sea, es muy frecuente la nefritis lúpica en pacientes con lupus. Incluso muchas veces con eso debutan y de ahí, a raíz de eso se les hace el diagnóstico de lupus. Y como obviamente me imagino que han de haber hecho hincapié, suelen ser mujeres jóvenes, más que hombres. El lupus en los hombres suele ser más agresivo que las mujeres y todo depende de la actividad. Ahí recuerden siempre que como usamos ese término en las glomerulonefritis, ¿no? Cuando hay actividad o cuando están en remisión. Y pues ahí, cuando están en actividad es cuando más merecen atención, porque si no se hace algo al respecto, pues la enfermedad progresa y es cuando genera daño, ya sea transitorio o permanente a otros órganos. Pero el riñón es de los más, es de lo más frecuente que vemos en nefritis lúpica. Entonces ahí, a ver, échale. Sale. Y pues, como les mencionaba, la presentación clínica es variable, ya que nos puede dar como dato de laboratorio desde una proteinuria leve hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? ¿Sí cambió la diapositiva ahí? Sí. Sí. Gracias. Ahora, hablando de la epidemiología, aquí va a ser muy importante decirlo en el contexto también del lupus eritematoso sistémico, debido a que aproximadamente el 50% de estos pacientes van a presentar algún tipo de enfermedad renal y con mayor predominancia va a ser justamente la nefritis lúpica. En este caso, recordando algunos datos del lupus, pues la incidencia pico es de 15 a 45 años de edad y la razón, como lo mencionaba el doctor, se reporta usualmente en cuestión de mujeres de 8 a 15 en relación con los hombres, ¿no? Siendo de 1. Entonces, sí, en sí la razón o la proporción con la que se dan los casos sí es bastante superior en el sexo femenino. En cuestión de la nefritis lúpica, pues aquí se en cuestión de números por igual a hombres y mujeres, pero sí es más severa en tanto niños como en hombres. En sí, la incidencia por raza que hay en pacientes que ya tienen lupus, en el caso de los caucásicos es del 30%, en hispanos es del 60%, la raza negra igual, y en cuestión de asiáticos es donde se presenta con mayor prevalencia, siendo este de 40 hasta 80%. También en cuestión de los hispanos y la raza negra son los que tienen usualmente peor pronóstico. Y algo muy peculiar es que la razón de mortalidad estandarizada es 3 veces mayor en aquellos pacientes que tengan lupus eritematoso sistémico y además tengan nefritis lúpica cuando se compara con los pacientes que solo tienen lupus, ¿no? Entonces sí es un indicador hasta cierto punto de pronóstico en cuestión de la mortalidad que puede llegar a tener. Ahora, continuando con la etiopatogenia y fisiopatología, primero les vamos a hablar un poco en cuestión del lupus en general para recordar algunas cosas y luego ya pasaremos a explicar ambos en cuestión de la nefritis lúpica. En cuestión de la genética en el lupus, aquí sí se han reconocido bastantes genes, bastantes loci, que se ven asociados al incremento de sufrir lupus como tal, en donde se han encontrado que la deficiencia, en este caso homocigota, de los componentes que conforman la etapa temprana de la cascada del complemento, específicamente C1Q, C2 y C4, aumenta de manera considerable el riesgo de padecer lupus. También entre los otros genes están genes que participan en el señalamiento del linfocito B, funciones específicas de los neutrófilos y la regulación que tiene el interferón. También se han reconocido bastantes factores de transcripción que cuando se les encuentra usualmente también se relaciona con un riesgo un poco más elevado de sufrir lupus que en la población en general. Y en cuestión de factores ambientales, algo clásico que conocemos igual es que la exposición a la luz ultravioleta y al humo del tabaco también es algo que tanto puede llegar a, hacer más propenso que se inicie la enfermedad como tal,
y también actúa como un factor de riesgo para las exacerbaciones del mismo lupus. Y también infecciones virales, estas más relacionadas con el lupus que con la nefritis lúpica, pero igual sí se ha reconocido el mecanismo de mimetismo antigénico. Ahora hablando de la autoinmunidad y la fisiopatología como tal, pues estos pacientes con lupus van a terminar por desarrollar múltiples autoanticuerpos que veremos más adelante, entre los que caen los antiácidos nucleicos y ciertas otras proteínas que están involucradas en el proceso de transcripción y de traducción. En etapas tempranas, lo más característico en la fisiopatología es que el despeje de las células apoptóticas pues, va a estar afectada y los autoantígenos nucleares van a ser liberados y esto es lo que va a inducir a que se comience a estimular la producción de interferón alfa. Seguido de esto, pues una cascada que ya va a traer consigo otras consecuencias como la generación o más bien dicho, activación de las células presentadoras de antígeno y eso va a llevar a su vez a la presentación del antígeno y la diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas y también al desarrollo de linfocitos T cooperadores que van a ser también autorreactivos. En este caso es importante también la expansión clonal, ya que hay un fallo en el mecanismo apoptótico, como les mencioné, y pues este es un mecanismo por el cual se pudiera evitar esta expansión clonal, pero pues en este caso hay un fallo en el mecanismo mismo, ¿no? Entre los otros mecanismos que también se proponen dentro de la fisiopatología y la etiopatogenia está el mimetismo antigénico, el cual ya les mencioné un poco ahorita, y también los receptores tipo TOL intracelulares, en donde estos mismos son receptores que asemejan a los receptores tipo TOL y que se ubican intracelularmente y que pueden como tal activar toda esta cascada en la célula. ¿Me escucho? Sí. Bueno, y ahora ya haciendo énfasis en la patogénesis, cuando se involucra el riñón en el lupus, pues la parte de arriba del esquema ya fue mencionada por Tadeo, ¿no? Que es cuando ácidos nucleicos estimulan una respuesta inmune y se da la activación de linfocitos T y B que generan autoanticuerpos y se da la expansión de linfocitos T específicos contra autoantígenos, ¿no? Entonces, algunos anticuerpos que van a estar presentes en los pacientes con nefritis lúpicas, por mencionar, son el ADN de doble cadena, el antígeno SMID o SM, el C1Q contra nucleosomas, entre otros, ¿no? Esos son los más mencionados, los más importantes. Y el sello clásico de la patogénesis de la nefritis lúpica es que va a haber una acumulación de complejos inmunes, de complejos de antígeno anticuerpo y en el glomérulo, ¿no? Que el lugar en donde van a estar estos complejos acumulados va a ser influenciada por el tamaño, por la carga, por la especificidad y por la avidez y propiedades intrínsecas del anticuerpo y del antígeno, ¿no? Y se pueden acumular en tres compartimientos principalmente, que es en el espacio subendotelial, que es cuando se da la nefritis lúpica proliferativa, que en esta principalmente se dan mecanismos proinflamatorios que van a resultar en daño renal. Se dan algunos mecanismos proinflamatorios, son la activación del complemento, la producción de citocinas que aumentan la proliferación celular y la proliferación de la matriz extracelular. También se da un estado procoagulante y un infiltrado de macrófagos y de neutrófilos, ¿no? Y todo esto pues va a resultar en daño renal por complemento, mediado por complemento, en hipertensión intraglomerular, en coagulación y en infiltración leucocítica. Otro compartimento en donde también se puede dar esta acumulación de complejos inmunes es el espacio subepitelial,
que aquí es cuando se da la nefritis lúpica membranosa, que aquí no hay tanta inflamación, pero existe más daño al podocito y se da un engrosamiento de la membrana basal glomerular. Bueno, y algunas células que están importantes, que están implicadas en la patogénesis, son principalmente los linfocitos Th1, que estos, pues por las diferentes citocinas que secretan, van a activar a los macrófagos, al sistema de complemento. Se va a dar la producción excesiva de interferón alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Y también estos Th1 van a, mediante la interleucina 23, activar a los Th17, que los Th17 van a inhibir a una célula que va a ser responsable para suprimir la respuesta inmune y suprimir a los autoanticuerpos. Entonces, como hay mucho linfocito Th17, esta célula que regula todos estos mecanismos, pues va a estar inhibida y por lo tanto se va a dar el proceso de inflamación sin ninguna célula que lo restrinja, por así decirlo, ¿no? También otra célula muy importante son los neutrófilos, que estos liberan la NET o la trampa extracelular de los neutrófilos, que esta prácticamente es una malla de ADN que no va a poder ser eliminada, por así decirlo, y va a funcionar como una fuente de autoantígeno que va a producir también más producción de interferón alfa y pues más inflamación. Y se ha observado que en el compartimento tubulointersticial hay veces que la interacción entre linfocitos T y B es tan cercana, es tan cercana que a veces en algunos pacientes se ve que forman centros parecidos a centros germinales. Y pues estas interacciones y la expansión clonal que conlleva va a contribuir a la inflamación y el daño en el intersticio y en los túbulos. También otro mecanismo es que las células del sistema inmune van a sacar moléculas como las histonas, por ejemplo, y estas histonas y otras moléculas van a activar a los receptores de tipo TOL, y estos receptores de tipo TOL pues a su vez van a dar un feedback positivo proinflamatorio. Y pues ahí en el esquema es en la parte es como hacerle un zoom, ¿no? Ahí a la capa de filtración donde está la membrana basal glomerular, la célula endotelial, el podocito y todo eso, ¿no? En donde se observan pues las diferentes células principales involucradas y los diferentes mecanismos de daño al riñón, no daño a los podocitos, engrosamiento de la membrana glomerular basal, unión de los anticuerpos anti-ADN de doble cadena en las células tubulares y pues ahí en la imagen se observan estos mecanismos. Y ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues estas van a ser manifestaciones clínicas propias del lupus eritematoso sistémico y manifestaciones renales, ¿no? Que es cuando ya está involucrado daño renal. Primero hablando sobre las renales, la más común que se ha observado casi en el 100% de los pacientes en donde el riñón ya se ve involucrado es la proteinuria, pudiendo haber síndrome nefrótico aproximadamente en la mitad de los pacientes que ya tienen daño renal por lupus. También otra muy frecuente es la hematuria, principalmente la microscópica, observándose en el 80% de los pacientes. Y pues también hematuria menos común, que es cuando se encuentra pues ya la macrohematuria, ¿no? También restos celulares se encuentran en el 30% y varias veces en varios pacientes se le atribuye síndrome nefrítico también, ¿no? Donde se ve asociado a hipertensión y lesión renal aguda. Y ahora en cuanto a las manifestaciones clínicas ya propias del lupus, pues esta es el estereotipo clínico, ¿no? Que es una paciente femenina principalmente, joven, que puede tener manifestaciones en varios sistemas, ¿no? Por mencionar algunos, es en el neurológico, se puede dar psicosis, delirium y hasta convulsiones. Algunos síntomas pues sistémicos como es la fiebre, el malestar general, la fatiga. También a nivel cutáneo puede que haya alopecia, úlceras en la cavidad oral,
lupus cutáneo subagudo, que es el tipo escoide, o subagudo, ¿no? También se observa en las manos el fenómeno de Raynaud en alguno de ellos. También alteraciones hematológicas de las 3 líneas celulares, donde se observa anemia por hemólisis autoinmune, leucopenia y trombocitopenia. Y también es común que presenten manifestaciones articulares, ¿no? Como es el dolor articular y la sinovitis. También otra causa de mortalidad es la serositis en estos pacientes, que va a ser constituida principalmente por pleuritis, secundario a derrame pleural, o por pericarditis. Y también en la imagen de la cara, pues es muy común, no es muy patognomónico, por así decirlo, el eritema malar en forma de mariposa. Bueno, buenas tardes. Pues continuando con el diagnóstico diferencial del lupus, pues hacer una enfermedad pues, autoinmunitaria suele tener mucha relación con afecciones sistémicas ocasionadas por otros padecimientos, como pueden ser las vasculitis que ya se mencionaban previamente. Pues el diagnóstico directo del padecimiento se puede hacer en base a la clínica y los marcadores serológicos que van a presentar principalmente la población blanca, como mencionaban, que son mujeres jóvenes. Seguido de esto, pues también se tiene que tener en cuenta los criterios de la ACR, que estos pues tienen un 96% de sensibilidad y de especificidad para el diagnóstico de lupus. Como podemos ver, pues estos son los criterios que maneja, ¿no? Maneja criterios clínicos de diferentes sistemas, donde pues también cuentan con puntajes, ¿no? Entre más puntajes tengas, pues más probabilidad y certeza tienen el diagnóstico de lupus. En algunas bibliografías se menciona que con 4 características clínicas y con un parámetro inmunológico o parámetro inmunológico se podría ya diagnosticar el padecimiento, pero pues también se tienen que hacer pruebas específicas, específicamente de anticuerpos antinucleares, como se mencionó previamente, que pues ahorita les voy a mencionar los más relevantes para el diagnóstico, ¿no? Pues seguido de esto también dice que la glomerulonefritis puede ser distinguida de la nefritis lúpica en un estadio 5, que es un estadio pues muy avanzado y que normalmente suele tener un diagnóstico, un pronóstico un poco más sombrío. Hablando de las pruebas inmunológicas específicas para lupus y nefritis lúpica, vamos a tener que en el 90% de los pacientes los anticuerpos anti-dsDNA van a ser los más específicos para el diagnóstico de lupus. También vamos a tener que los anti-SM van a estar más relacionados con el daño renal y pues el lupus eritematoso sistémico. Este pues puede ser un marcador muy específico para medir la función, la afección renal, ¿no? En caso de que se manifieste. También es importante considerar los niveles de C3 y C4, ya que si podemos ver aquí en la tabla de los criterios ACR, dependiendo de los niveles de complemento que se cuenten, pues va a ser el puntaje que nos va a ayudar a orientar un poco más el diagnóstico de lupus. Seguido de esto, pues vamos a tener que es más factible o es más probable que sea lupus si tanto C3 como C4 van a estar disminuidos. Aquí es un dato importante mencionar que C4 va a ser muy importante para la activación de la cascada del complemento por la vía clásica. Esto, pues como se mencionó en la fisiopatología, era de suma relevancia para orientarnos hacia la afección renal por parte del lupus, ya que como podemos ver la vía alternativa pues no consta o no tiene cabida la inmunidad humoral y es más importante el C3. En este caso pues C4 se va a unir o va a estar en contacto directo a los anticuerpos que se van a estar produciendo por el daño inmunitario. Y pues también se mencionaba que bajos niveles de C4 y niveles normales de C3 era lo más frecuente observar en los estudios inmunológicos. Seguido de esto, pues decía que para estadificar el grado de afección renal era de suma importancia el llevar a cabo una biopsia, ya que, como lo vamos a ver más adelante, la patología para un pronóstico y un tratamiento adecuado de la nefritis lúpica es de suma importancia. En esto, pues decía que dentro de las indicaciones para llevar a cabo una biopsia renal se tenían que utilizar los marcadores de laboratorio, el cuadro clínico de igual manera,
y que los indicadores más fuertes para poderla llevar a cabo decía que era una proteinuria mayor a 0.5 gramos por día, una hematuria glomerular o leucocituria sin proteinuria, así también como el descenso inexplicable del filtrado glomerular. Seguido de esto, pues decía que también era de suma importancia considerar el riesgo de hemorragia en aquellos pacientes que se estén tratando para un síndrome de antifosfolípidos por medio de anticoagulantes, ya que pues eso podía agravar o impedir inclusive totalmente el proceso de la toma de biopsia. Y también decía que se debía considerar la repetición de la biopsia cuando hay un deterioro renal persistente o que se siguen mostrando marcadores de daño renal a pesar de que en la imagen histológica no se muestre ninguna afección. Seguido de esto, pues ya entrando un poquito más a la patología, vamos a ver que esto puede afectar a cualquier punto del riñón, pero pues específicamente se va a encontrar una mayor afección en el glomérulo, ¿no? Esto pues también dependiendo de la fase glomerular se va a establecer el diagnóstico, el pronóstico y pues la guía de tratamiento, como ya se había mencionado. Actualmente las principales formas de distinguir la nefritis lúpica dentro de la patología es la que fue creada por el International Society of Nephrology and the Renal Pathology Society, que pues estos tienen la sigla de ISN, RPC, que viene dentro, o bueno, las tablas donde se basa para las características clínicas vienen con estas iniciales, ¿no? Ahorita como vamos a ver más adelante. Y pues esto está basado estas sociedades crearon su escala de daño renal por medio de la histología que presentaban al usar métodos de inmunofluorescencia. También decía que las patologías renales que no son comunes pero que igualmente pueden llevar a un daño renal y que están relacionadas con el lupus, pues es el lupus podocitopático y la glomerulonefritis pausinmunitaria. También decía que se podían, que mayormente iban a ser los anticuerpos o las IgG, las que se iban a encontrar en mayor cantidad dentro de la nefritis lúpica, pero pues que también tenían función la IgA, la IgM y también los componentes del complemento de C1Q y C3. Y se mencionaba en la bibliografía que al encontrar todos estos patrones dentro de los marcadores inmunitarios, se podía considerar como el full house, pues como que prácticamente está indicando una afección renal bastante severa. Ahí, para que comprendan eso, o sea, ahí está hablando del momento en que se valora la biopsia. O sea, ahorita me imagino que vas a poner la clasificación o las clases, ¿verdad? En nefritis lúpica. Sí, ahorita vienen más adelantito. O sea, están las clases, que ahorita la vas a poner, y eso que viene hasta abajo, como para que no se confundan, son depósitos. Pues en la misma revisión de la biopsia, pues se ven esos depósitos de inmunoglobulinas del C1Q y C3, y pues se le llama full house como que, pues porque hay depósito de todas estas inmunoglobulinas al mismo tiempo, ¿verdad? Es básicamente eso, o sea, no es para que no haya duda ahí. Ok. Vale. Gracias, doctor. Y bueno, pues ya continuando con la clínica, se tiene que tener mucha correlación en base a la sintomatología que puede llegar a presentar el paciente, los signos y síntomas orientados hacia la nefritis lúpica, así como pues la correlación con el daño histopatológico que pueden tener. Y en base a estos, pues como ya se mencionaba, se está ligado el pronóstico o los desenlaces, ¿no? Pues aquí decía que el 24% de los pacientes con microangiopatía trombótica estaba relacionada con nefritis lúpica, que pues como sabemos, esta pues puede ser una afección que primordialmente va a afectar a las arteriolas de pequeño calibre. Y pues también decía que está demasiado relacionado al síndrome nefrótico con la lesión renal aguda que puede ocasionar la nefritis lúpica, así como también tener cambios muy significativos o muy pequeños dentro de los parámetros clínicos que podrían asemejar a otras patologías, como podría ser la enfermedad por cambios mínimos, o incluso llegar a tener alteraciones muy progresivas, como podría ser pues una esclerosis, ¿no? Y pues todo esto decía que se valoraba por medio de la microscopía electrónica y pues que se mostraba, como mencionó el doctor, el daño difuso, que podía deberse a alteraciones inmunitarias alteraciones inmunitarias con acumulación de inmunocomplejos o sin ellas. Y pues decía que en el caso de que se encontraran estos inmunocomplejos había una respuesta muy favorable al uso de corticoides solos, ¿no? Sin terapias coadyuvantes con citotóxicos.
bueno, ya entrando un poquito más a los tipos de lupus, vamos a tener que se manejan principalmente en 6 tipos, ¿no? Los subtipos 3 y los tipos 3 y 4 se van a dividir a su vez en subtipos A, B y C. O bueno, en 3 subtipos cada uno, ¿no? Como pues vamos a poder ver, los tipos se van a ir aumentando conforme vaya aumentando la gravedad. Como podemos ver aquí, el tipo 1 dice que es la mínimamente mesangial, donde va a haber una pequeña acumulación o puede inclusive verse el glomérulo casi normal. Y pues aquí vamos a encontrar que clínicamente o por medio de la EGO no se iba a encontrar ninguna alteración física. Y pues esta decía que tenía un buen pronóstico renal, ¿no? Seguido de esto, pues viene la mesangial proliferativa, la nefritis lúpica, que pues en este caso decía que había una hipercelularidad mesangial con expansión del mesangio y pues con posible acumulación de marcadores inmunitarios. Aquí, como podemos ver en la imagen del medio de la derecha, se puede apreciar una nefritis lúpica de tipo 2, donde se va a apreciar una expansión del mesangio por medio de la tinción. En la imagen de abajo, donde se alcanza a ver la letrita B, la que está hasta abajo, se alcanza a ver cómo hay más depósito de inmunocomplejos a comparación de la imagen de hasta arriba, que es la de tipo 1, ¿no? Se puede apreciar que pues está más difuso y más teñidos el glomérulo, perdón. Y pues esta decía que ya la mesangial proliferativa o de tipo 2, pues esta tenía hematuria microscópica como proteinuria y dependía de qué tanto estuviera presente. Y pues decía que normalmente se preservaba la función renal normal, que pocas veces se podía apreciar hipertensión y que tenía también un excelente pronóstico. Seguido de eso, los tipos más comunes que se pueden apreciar pues es la tipo 3 y la tipo 4, que pues ya en esta se va a encontrar un poquito más de daño renal. Aquí, como estamos viendo, pues ya son 3 imágenes de una nefritis de tipo 3, que va a ser una lesión focal, donde pues solamente va a haber afección de pocos glomérulos dentro del riñón, y pues que esto a su vez va a ser más daño endocapilar más que del mesangio. Aquí decía que pues también va a afectar al 90% de cada glomérulo aproximadamente, y que pues también como manifestaciones dentro del ego se iba a apreciar una hematuria microscópica y una proteinuria. Aquí decía que ya clínicamente se iba a manifestar con mayor frecuencia una hipertensión, así como una insuficiencia renal y síndrome nefrótico. Así como decía que el pronóstico es variable, como vamos a ver más adelante, ya que pues si se logra tratar de manera adecuada en este estadio 3, se puede remitir totalmente la enfermedad, e incluso pues como no tiene un pronóstico adecuado, bueno, un seguimiento adecuado a la evolución puede ser bastante variable. Por eso se dice que el pronóstico pues no está fijo. Ahorita voy a comentar un poquito más de eso. Seguido de esto, pues vamos a tener la glomerulonefritis difusa, que pues esta puede ser global o segmentar, y pues va a afectar de igual manera a los capilares, a los endocapilares y a los vasos endocapilares y extracapilares tanto del riñón. Aquí pues decía que va a haber una afección de igual manera que en la 3, de más del 50% de cada estructura glomerular afectada, donde pues también se puede ver involucrado el mesangio, ¿no? Por medio de la EGO pues vamos a poder encontrar de igual manera hematuria y proteinuria microscópica, y pues con ya datos clínicos va a ser más acentuada la hipertensión arterial, la insuficiencia renal y el síndrome nefrótico también pues se pueden ver presentes, y también el pronóstico de daño renal pues va a ser variable, ¿no? Dependiendo de la evolución que se le dé y el tratamiento. Por ello la importancia de estadificarlos. Aquí pues también es importante mencionar que los subtipos ayudan un poco más en cuestiones patológicas para el diagnóstico y pronóstico adecuado, y pues estos a su vez ya son un poco más para verlas por parte del patólogo, ¿no? Aquí, como podemos ver, cambiaron las imágenes, ya se aprecia la estructura glomerular, pero ya se alcanza a ver un poco más dismórfica, ya que pues pierde su forma circular, y se alcanza a ver un poco prolongaciones en la imagen de hasta arriba y una hipercelularidad dentro de la misma. También pues podemos apreciar en la imagen del medio que son tinciones inmunohistoquímicas, que pues estas a su vez tienen una gran acumulación de factores inmunológicos que pues van a contribuir a la lesión
a la lesión renal y pues a la presencia clínica del síndrome nefrótico. Y posteriormente en la imagen de microscopía electrónica pues vamos a encontrar demasiada proliferación dentro de la membrana basal glomerular, que pues esto a su vez va a contribuir a las manifestaciones clínicas. Y pues ya seguido de eso tenemos la glomerulonefritis de tipo, la nefritis lúpica de tipo 5 y de tipo 6, que pues ya suelen tener un pronóstico un poco más grave. En el caso de la 5 o nefritis lúpica membranosa, vamos a encontrar que va a haber engrosamiento de la membrana basal glomerular y pues a su vez va a haber depósitos subepiteliales y mesangiales. Pues aquí no encontré una imagen que lograr ilustrar bien todo, pero ahorita les voy a poner un esquema de cómo se alcanza a apreciar mayormente esto, ¿no? Ya en el ego vamos a encontrar pues un mayor grado de proteinuria y de proteinuria y de hematuria microscópica puede ser posible, ¿no? Ya que el daño pues va a ser más, al ser más sobre la membrana basal, pues va a ser más evidente la proteinuria. Y pues también es importante marcar que aquí va a haber pues un síndrome nefrótico ya más marcado todavía. Y pues decía que con el tratamiento adecuado se podía encontrar también un pronóstico también, pues se podría decir favorable para el paciente, ya que se podía reducir a una fase 3, ¿no? Y pues de aquí decía que un marcador inmunitario importante de la nefritis lúpica membranosa pues va a ser el anti-PLA2R, que pues es un anticuerpo que va a estar negativo en este caso. Te hago una mención ahí en las clases estas que estás platicando. Efectivamente, clase 1 y clase 2 pues son como que las benignas, porque pues como lo has escrito, como lo has explicado ahí en la columna de definición de cada una, pues es como que la que tiene menos actividad, ¿verdad? O sea, no son tan intensos. Generalmente clase 1, clase 2 tienen buen pronóstico renal. Eso es lo más importante. Clase 3 y clase 4 pues son las más con mayores expresión inmunológica, ya hay más depósitos. Las imágenes ahí pues pusiste pues, que se ven más llenos los glomérulos, ya sea menos de 50% si es focal o más de 50% del glomérulo si es difusa, y pues son las que tienen más o datos clínicos y las que tienen más un pronóstico renal pues variable, ¿no? Depende de qué tan agresivo sea y qué tanto te responda a la terapéutica. Clase 5 es, entre comillas, o más o menos, pues, es buen pronóstico. Pues de hecho, aquí lo pusiste al lado derecho. Se comporta, cuando vimos síndrome nefrótico, ¿se acuerdan que había creo que lo pusieron una tablita de los patrones glomerulares? Que les comenté que no tenía caso que entráramos a ver cada una de ellas, pero dentro de los patrones glomerulares del síndrome nefrótico, pues existe uno que se llama enfermedad de cambios mínimos, hay otra que se llama focal y segmentaria, hay otra que se llama membranosa, hay otra que se llama membranoproliferativa, etcétera, pero asemeja a una membranosa, por eso la clase 5 es una nefritis lúpica membranosa, y es la que se caracteriza como una proteinuria más marcada, como si fuera cualquier otro síndrome nefrótico. Pero, como ven ahí en los datos clínicos, suelen ser pacientes que tienen una función renal conservada. El síndrome nefrótico es común, lo cual no es particularmente o específicamente la manera de presentación de una 3 o 4. Y eso que dice ahí, anticuerpos negativos anti-PLA2R, lo aclaran porque en el síndrome nefrótico que no es por lupus, el que es una membranosa, que no es por lupus, suele ser ese anticuerpo uno que se utiliza para diagnóstico y seguimiento. Por eso lo mencionan, ¿no? Digo, la verdad que aquí en México pues no se hace, o en general no es tan accesible ese estudio, o sea, no nomás aquí en México, pero en los últimos años se le ha visto mucha relación a ese anticuerpo en la membranosa, y aquí pues básicamente nomás como que lo usan pues es negativo porque pues aquí la causa es lupus, ¿verdad? No es otra cosa, ¿no? Pero bueno, nada más quiero hacerles esa mención. Adelante. Ok, gracias, doctor.
Y bueno, pues ya para culminar los tipos, pues está el tipo 6, ¿no? Que este ya es conocido como el esclerosante avanzado, que pues en este caso ya va a haber una afección de más del 90% de las estructuras glomerulares en ambos riñones, y pues esto a su vez va a disminuir mucho la capacidad funcional, ¿no? Dentro de los parámetros urinarios podemos encontrar una hematuria microscópica y la proteinuria, que no es habitual, pero pues aquí ya manifestaciones clínicas vamos a encontrar todas aquellas que acompañan a una insuficiencia renal o inclusive a un fallo, ¿no? Ya se tiene que estar preparando al paciente en caso de que se pueda y que sea compatible con algún donante, se puede considerar el trasplante renal, ¿no? Pero aquí ya prácticamente el pronóstico es demasiado sombrío. Y bueno, pues como les comentaba, pues ya un esquema que va a ilustrar prácticamente cómo se ha afectado individualmente cada glomérulo que se está cargando en cada tipo de nefritis lúpica, pues aquí vamos a encontrar, bueno, lo rezo un poquito. Aquí está. Como podemos ir viendo, dentro de la clase 1 vamos a encontrar que no hay gran afección. Se alcanza a ver un poco más engrosada, si acaso, la pared de la membrana basal glomerular, pero en sí las demás estructuras van a estar prácticamente normales. Como podemos apreciar en la de tipo 2, se alcanza a ver pues una proliferación más grande del mesangio, donde va a haber acumulaciones también. Lo negro indica acumulaciones de inmunocomplejos, que pues es lo que se alcanza a ver dentro de los métodos inmunohistoquímicos. Seguido de esto, dentro de la 3 y 4, pues vamos a encontrar que puede haber ya una proliferación de la membrana basal, proliferación e infiltración de células dentro del mesangio, así como también pues las acumulaciones de células, de complejos inmunitarios. Dentro de la clase 5, que pues es la que se mencionaba, que tiene un pronóstico pues más variable, vamos a encontrar una hipercelularidad dentro de las células del mesangio y de la membrana basal, proliferación de las extremidades bueno, de las prolongaciones de los podocitos, y pues en el mesangio se puede encontrar una hiperplasia de las células, ¿no? Pero no hiperproliferación de las mismas. Y ya pues los últimos dos pues marcan más o menos un tipo de clases de nefritis lúpica combinadas, ¿no? Como podemos ver en la imagen del medio inferior, pues se aprecia que es una de clase 3 y 4 con una clase 5, donde pues podemos apreciar bastante hipercelularidad dentro de la membrana basal glomerular, demasiada infiltración, las prolongaciones de los podocitos demasiado pues grandes, así como infiltración también endovascular. Y pues en la última pues ya es una también como que para distinguir una tipo 4 de una tipo 3, pero donde no hay una infiltración endovascular, ¿no? Así es como se vería más o menos, o como se esperaría ver las nefritis lúpicas de tipo 3 y 4 sin infiltración endovascular. Y pues bueno, también decía que dentro del cuadro clínico de la nefritis lúpica se tenía que descartar una enfermedad vascular y una enfermedad tubulointersticial, ya que pues como mencioné al inicio del diagnóstico, decía que podía afectar a cualquier estructura del riñón, pero pues esta normalmente, si se presenta una lesión tubulointersticial o una lesión vascular, pues principalmente suele relacionarse con otras patologías, como pues pudiera ser una microangiopatía trombótica, o también, como se mencionaba, que podría ser una acidosis tubular renal, ¿no? Ya por alteraciones pues alteraciones no de etiología inmunitaria. Y se decía que se tenía que considerar también, ya que pues normalmente al analizar o indagar en una nefritis lúpica, pues se encontraba mucho más, o se enfoca mucho más al daño renal, al daño glomerular, perdón, y se descarta muchas veces como etiología de la nefritis esta. Y pues aquí, como podemos ver, pues es una imagen del riñón donde se aprecia una pérdida de la arquitectura total de los túbulos renales, ¿no? Y que pues eso a su vez puede conllevar a la sintomatología clínica de una nefritis lúpica y pues a su vez agravarse todavía un poco más por las afecciones tubulares. Y seguido de eso, pues dice la transformación y la apariencia de la nefritis lúpica. Esto, como les comentaba, normalmente la nefritis lúpica de tipo 3 y 4, pues decía que si se daba un tratamiento adecuado podían remitirse y volver a una nefritis lúpica de tipo 2 y pues obviamente no progresar a una de tipo 5 o de tipo 6. Seguido de esto, pues también decía
que la nefritis lúpica de clase 2 y de clase 5 se podían transformar a una de clase 4 que fuera global, donde ya se iba a encontrar pues más afección todavía que en una de fase 3, y pues esto a su vez iba a haber caracterizado por un aumento en la proteinura y una actividad del sedimento urinario aumentada también. Se introduce el concepto también de nefritis lúpica siliente, esta pues en aquellos casos de biopsias de riñón de pacientes que ya tienen un síndrome de lupus eritematoso sistémico ya ¿cómo se dice? Ya diagnosticado, pero que a su vez no muestra una lesión renal evidente. Seguido de esto, pues también se menciona que en ciertos pacientes donde se reportan clases de nefritis lúpica de tipo 1 y de tipo 2 pueden llegar a tener síntomas clínicos similares a una nefritis lúpica de clase 3, 4 o 5, ¿no? Es por ello que se tiene que hacer un diagnóstico muy preciso en base a los criterios histológicos y pues clínicos que presenta el paciente. Así como también una referencia a la nefritis lúpica siliente, se dice que es una fase preclínica de la evolución normal de la nefritis lúpica. Y pues dentro del pronóstico a largo plazo y la histología renal, pues decía que el pronóstico es malo en pacientes que ya presentan una glomerulosclerosis o una fibrosis del intersticio renal, ya que pues esto, como sabemos, va a estar, bueno, se da cuando ya normalmente está afectado más del 90% de las estructuras renales, lo que pues a su vez va a conllevar a un fallo renal, ¿no? Pero a lo que se mencionaba dentro de las bibliografías era que se tenía que, bueno, que se podría, que cualquier otra etapa con un tratamiento adecuado y que se lograra una remisión adecuada, el pronóstico a largo plazo pues era bueno. Y por mi parte sería todo. Bueno, pues vamos a continuar con el tratamiento. Antes de comenzar a indagar un poco más en las características particulares de cada fase del tratamiento, hay que hablar sobre las consideraciones generales de la terapia para los pacientes con nefritis lúpica. Entonces, la terapia para estos pacientes se divide en una fase inicial y en una fase de mantenimiento. La fase inicial se enfoca en la patología aguda que ponga en riesgo la vida del paciente o que ponga en riesgo en sí el órgano, ¿no? Esta debe ser guiada por la clasificación ISN-RPS que ya se mencionó, y aun cuando uno de los objetivos principales de esta fase es inducir la remisión renal completa, esta solo sucede hasta en el 40% de los pacientes. En el caso de la fase de mantenimiento, esta se enfoca en la consolidación de remisiones, prevención de recaídas y manejo a largo plazo de una patología crónica. Generalmente, el tratamiento inmunosupresor de las manifestaciones extrarrenales del lupus es suficiente para la nefritis lúpica de clase 1 y 2. Sin embargo, para aquella nefritis que sea de niveles más altos o de clases más altas, y en el caso de la nefritis lúpica membranosa, la combinación de esteroides y de agentes inmunosupresores es la mejor terapia, es la terapia principal. Además, en los pacientes con nefritis lúpica que ya están siendo tratados, debe agregarse un agente antimalaria, a menos de que este esté contraindicado, porque este se asocia con menor riesgo de desarrollar una enfermedad renal terminal y se asocia también con respuestas pues, favorables, ¿no? Según algunos estudios, la respuesta renal completa se define como la reducción en la proteinuria a menos de 0.5 gramos por día o el cociente de proteína creatinina de menos de 0.5 y la ausencia de cilindros hemáticos, además de la normalización o estabilización de la tasa de filtración glomerular. Es importante también tomar en cuenta la toxicidad de la terapia porque este es un factor contribuyente a la morbilidad y a la mortalidad y por lo tanto se debe ponderar la eficacia contra los efectos adversos de la misma, ¿no? Por último, los objetivos generales de la terapia son la prevención de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal. Bueno, ahora sí, comenzando con la terapia de inducción. En esta se pueden utilizar diferentes agentes farmacológicos.
Comenzando por los esteroides, las dosis altas de los esteroides son utilizadas en todos los regímenes de inducción y son consideradas un estándar en el tratamiento de estos pacientes. Se puede utilizar 0.5 a 1 miligramo kilogramo día sin sobrepasar los 80 miligramos día. Después de que se llegue a un tratamiento de más o menos de 3 a 6 meses, comienza la reducción de las dosis que se utilizan de corticosteroides. En el caso de la metilprednisolona, esta se administra por vía intravenosa y se dan dosis de 0.5 a 1 gramo diario por 1 a 3 días y posteriormente se dan dosis menores con esteroides orales. También es importante tomar en cuenta los efectos adversos porque estos han provocado que se minimicen los cursos prolongados de dosis altas de esteroides en los pacientes con lupus. Algunos de esos efectos adversos son, por ejemplo, la catarata subcapsular, el síndrome de Cushing, obesidad, osteoporosis, entre otros. En general, no se sabe cuál es la duración adecuada para la terapia con esteroides. Esta es controversial y pues no está basada como tal en evidencias, ¿no? En el caso de los agentes inmunosupresores, aun cuando los esteroides controlan de manera efectiva a la nefritis lúpica proliferativa, existe mejor preservación a largo plazo de la función renal si los esteroides se combinan con ciclofosfamida en la terapia inicial. En el caso de la ciclofosfamida, pues son efectivos los pulsos intravenosos que generalmente se van a dar en dosis de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado por 6 meses. Y también se puede utilizar micofenolato mofetil, que aun cuando no presenta ventajas sobre la ciclofosfamida, son válidos para la terapia de inducción en estos pacientes. En el caso de micofenolato mofetil, la dosis que se recomienda es de 2 a 3 gramos por día. Otros agentes inmunosupresores pues también son la cetoprina, que se ha utilizado en combinación con esteroides para la inducción de la remisión de nefritis lúpica proliferativa, pero no es recomendada como primera línea en la mayoría de las guías, sino que es una opción más adecuada cuando no es viable o está contraindicado el uso de los agentes inmunosupresores previamente mencionados, siendo la ciclofosfamida y el micofenolato mofetil. También podemos encontrar los inhibidores de la calcineurina, que estos son el tracolimus y la ciclosporina, que pues son útiles a corto plazo, ¿no? Otros agentes pues son los agentes biológicos, que sería el rituximab y el abatacept. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que es anti-CD20 y este se ha visto que es más efectivo cuando se usa contra la nefropatía lúpica refractaria, pero el rol del rituximab en la terapia de nefritis lúpica como tal no es cierto. No es totalmente cierto, o sea, resulta incierto. Realmente se utiliza como una opción cuando las otras terapias fallan, ¿no? En el caso del abatacept, este modula la señal coestimuladora en los linfocitos T que expresan CD28 y su rol también no está definido, es incierto en la terapia de los pacientes con nefritis lúpica, ¿no? Proliferativa. Ahí en regrésate a la anterior. Para resumirles, aquí está diapositiva. Entonces, usamos terapia de inducción. Casi a muchos les damos metilprednisolona en pulsos. Le llamamos pulsos cuando damos dosis altas de un inicio. Generalmente son pulsos por 3 días de 1 gramo de metilprednisolona. Y luego ya le siguen con prednisona oral, o sea, en tableta, ¿no? También existen los pulsos orales con tabletas de prednisona, pero generalmente usamos metil y luego le damos prednisona a 1 miligramo por kilo por día y después viene un esquema de destete que le llamamos o de irle bajando la dosis poco a poco
al paciente, ¿no? Eso es como inducción en cuanto a los esteroides. Y ya como inmunomoduladores o inmunosupresores, ciclofosfamida tiene mucho tiempo en el mercado, es buena para inducir remisión, pero sin embargo es una de las que tiene más efectos secundarios a largo plazo. Entonces, ha habido muchos estudios en los que se comparó ciclofosfamida con el micofenolato y se vieron buenos resultados con los dos. Entonces, hoy en día es muy común el uso de micofenolato también como inductor. ¿Okay? Azatioprina se sigue usando. Yo creo que azatioprina es más vieja que el micofenolato. A veces lo usamos o se usa cuando no toleran el micofenolato por alguna cuestión. Los principales efectos secundarios del micofenolato son digestivos. Entonces hay pacientes que no lo toleran. O sea, bien dijiste que la dosis recomendada son 2 a 3 gramos diarios. Ya se sale gente que le dan... El micofenolato viene de 500 miligramos. Bueno, hay otra presentación de liberación prolongada distinta, pero el de 500 es el más común que se usa. Y les das 2 tabletas, o sea, 1 gramo, y les causa mucha molestia, les da diarrea. Entonces, pues no lo toleran, ¿no? O sea, entonces, a veces ahí es cuando metemos azatioprina. Y los inhibidores de calcinorina, como bien comentaste, no ofrecen tanto beneficio a largo plazo. A veces se usan más bien como antiproteinúricos, o cuando de plano las otras 3 no se pudo, ¿no? O sea, de que no sé, ciclofosfamida le cayó muy mal o hizo una reacción adversa pues, severa, que el micofenolato no le cayó bien, que o sea, se usa así como ya, como que cuando de plano no se pudo lo anterior, ¿no? Y de los biológicos, el rituximab también ha tenido muy buena respuesta. Por ejemplo, un paciente, incluso no está mal de primera que use rituxi en lugar de ciclofosfamida, por ejemplo, o micofenolato. O como también mencionaste, cuando ya las terapias anteriores ya no funcionaron para inducir una remisión, te puedes ir a rituxi. Entonces, resumen, a todos se les da esteroides. Inducción puede ser tanto ciclofosfamida como micofenolato o rituxi, incluso también, ¿no? Nada más, adelante, sigue. Ok, gracias, doctor. Bueno, pues continuando con la respuesta renal a la terapia inicial o la fase de inducción, pues el alcanzar la remisión completa en la nefritis lúpica se asocia con un mejor pronóstico a 5 años. Sin embargo, pues lo contrario es cierto para cuando las remisiones no son completas, ¿no? La tasa de respuesta completa o parcial de pacientes con nefritis lúpica es de 50% más o menos el primer año, pero si continuáramos la terapia a los 2 años, esta puede aumentar hasta 75%. En el caso de la nefritis lúpica proliferativa resistente, es importante mencionar que no existe como tal una definición uniforme y aceptada de lo que es la nefritis lúpica resistente o refractaria. Se ha visto que el rituximab tiene éxito hasta en el 30% de los casos que no responden a las terapias que previamente mencionamos. Y también existen otras alternativas que no son las de primera línea como tal. Se prefiere el rituximab, pero estas otras opciones son, por ejemplo, la terapia de intercambio de plasma, las inmunoglobulinas intravenosas y los inhibidores de calcinorina, posiblemente el trasplante de células halogénicas mesenquimales de células madre, y también pues veríamos que puede ser útil el uso de dosis altas de ciclofosfamida y globulina timocito, pero aquí como la toxicidad es muy alta, hay que tomar en cuenta que pues, puede afectar al paciente y puede sobrepasar a los beneficios, entonces hay que pues sopesarla de manera cuidadosa. Bien, aquí tenemos un algoritmo en el cual nos vamos a enfocar nada más en la parte superior porque más adelante se va a hablar de la fase de mantenimiento. Tenemos entonces que se va a tratar únicamente a las clases de 3 en adelante porque recordemos que la clase 1 y 2 generalmente cuando se tratan las manifestaciones extrarrenales, las manifestaciones renales tienden a disminuir o a desaparecer, ¿no? Entonces, si es una nefritis lúpica proliferativa severa, se van a dar pulsos de metilprednisolona y después se pasa a la terapia oral. Y en el caso de que no sea tan severa, pues damos terapia oral con esteroides.
Después comenzamos a disminuir la dosis, como ya se comentó, y se agrega ya sea ciclofosfamida o micofenolato mofetil. Y después de esto, pues ya pasaríamos a la terapia, a la fase de mantenimiento como tal, ¿no? Que ahorita más adelante vamos a comentar. En el caso, este es el algoritmo para el tratamiento de la nefritis lúpica refractaria severa proliferativa, que es que aquí ya el paciente no responde a las terapias que mencionamos anteriormente y entonces ya la consideramos como refractaria. En este caso, como se mencionó, vamos a utilizar de primera línea el rituximab, pero también podemos utilizar otras alternativas que pues no son las de primera línea, ¿no? Que son las que vienen listadas, ya sea, por ejemplo, los inhibidores de la calcineurina. Podemos utilizar también la terapia de intercambio de plasma, trasplantes halogénicos, inmunoglobulinas intravenosa, entre otras, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de la terapia de mantenimiento, en esta hay que tener en cuenta un aspecto importante, que es que esta busca consolidar remisiones completas y parciales, usando fármacos con efectos secundarios menores en comparación a la terapia de inducción, ¿no? Además de esto, la terapia de mantenimiento también busca prevenir las exacerbaciones y atenuar el desarrollo de una enfermedad renal crónica. Los agentes utilizados aquí son los esteroides, la cetoprina, que como ya se mencionó no es tan utilizada, y también tenemos el micofenolato mofetil y los inhibidores de la calcineurina, ¿no? Aquí tenemos el mismo algoritmo y nada más nos enfocamos en la parte de abajo, que es que ya pasamos de la fase de inducción hacia la fase de mantenimiento. En este caso se mantienen los esteroides, se van a continuar, pero pues a dosis disminuidas, y se le agrega ya sea micofenolato mofetil, acetoprina, ciclosporina o tacrolimus, ¿no? Que sería el inhibidor de la calcineurina. Existe duda si la terapia de mantenimiento debe ser para toda la vida o si no debe ser para toda la vida, realmente saber cuál es la duración óptima. Esas son interrogantes que se mantienen abiertas, pero en general la terapia de mantenimiento dura varios años, ¿no? En los pacientes con nefritis lúpica proliferativa. Y en el caso del tratamiento de la nefritis lúpica membranosa, esta generalmente se ve diagnosticada asociada a formas proliferativas, y en este caso lo que se tiene que hacer es dar tratamiento con enfoque al componente proliferativo, pero el tratamiento óptimo para la nefritis lúpica de clase 5, que sería ya como tal la nefritis lúpica membranosa pura, no está establecido. Sin embargo, se recomienda el tratamiento con ciclofosfamidas y ciclosporina. También se puede incluir el micofenolato mofetil. Entonces, aquí tenemos otro algoritmo que nos muestra, ¿no? En este caso también se van a dar terapias renoprotectoras y antiproteinuria. Estos se van a limitar solo a los pacientes que tengan proteinuria subnefrótica y que no tengan impedimento, que no tengan alteraciones como tal en la función renal, mientras que la inmunosupresión se limita a aquellos pacientes que sí tengan síndrome nefrótico y tengan alteraciones de la función renal. Entonces, en el algoritmo se muestra esto. Tenemos las dos clasificaciones de pacientes, aquellos que son asintomáticos y que presentan pues proteinuria subnefrótica y función renal normal, sin alteraciones. Se da la terapia renoprotectora y antiproteinuria. Si hay respuesta, pues ya el paciente toma otro curso. Si no, si la proteinuria persiste, entonces ya damos la terapia que se indica para los pacientes que sí tienen proteinuria nefrótica y alteraciones de la función renal, que sería ya la inmunosupresión, ¿no? En el caso de que no exista respuesta, pues ya incluimos se utiliza la ciclofosfamida, la ciclosporina, los inhibidores de la calcineurina, y en el caso de que haya respuesta parcial o que haya respuesta completa, pues ya nos pasamos a un mantenimiento con micofenolato mofetil o con acetoprina, ¿no? Por último, tenemos la monitorización a largo plazo de los pacientes con nefritis lúpica, que tenemos que la tasa de exacerbaciones generalmente en la nefritis lúpica es de 35 al 60%. Es recomendado que se monitorice la
la presión arterial, la función renal, la proteinuria, el sedimento urinario y los niveles séricos de C3 y C4, además de los títulos de anticuerpos anti-dsDNA, al menos 2 veces al año. Y es importante pues entender que aun cuando los cambios serológicos no garantizan que se inicie o que se lleve a cabo una acción terapéutica, pueden servir como advertencia de que la actividad autoinmune está aumentando. También es importante considerar que las biopsias renales repetidas deben ser consideradas cuando exista manejo a largo plazo de nefritis lúpica. En el caso de las exacerbaciones renales, la biopsia puede ser útil si se considera que hubo un cambio en la clase histológica o si se sospecha que existe este cambio, ¿no? Cuando se considere también la reducción o fin de la terapia de mantenimiento, también puede ser útil las biopsias repetidas porque los pacientes que son clínicamente inactivos pueden tener actividad histológica persistente, ¿no? Y por mi parte sería todo. Muy bien. ¿Sí se escucha? Sí, oye, ¿podemos continuar esto en la próxima clase? Sí, doctor. Sí. Sí. Yo creo que ya falta que antifosfolípidos, yo creo que, bueno, eso nomás, ¿no? Tú serías la última a exponer en lo de lupus. Bárbara. No lo alcanzo a escuchar. Te preguntaba que si tú vas a hablar de esta parte de antifosfolípidos, embarazo, eso. Sí, está muy cortito, pero si quiero le dejamos para la próxima clase, como usted guste. A ver, no, mejor, ya con eso concluiremos el tema, ¿verdad? Sí, son 2 ¿verdad? diapositivas. No, mejor terminamos. Dale. Bueno, pues ya nomás es mencionar el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la aterosclerosis y el embarazo en nefritis lúpica. En cuanto al primero, pues empezamos con el síndrome de antifosfolípidos, que es un trastorno trombofílico adquirido. También se considera pues una enfermedad autoinmunitaria multisistémica en el cual se van a producir de forma persistente autoanticuerpos contra pues una variedad de fosfolípidos y proteínas transportadoras de los fosfolípidos. En cuanto a los anticuerpos, pues estos poseen diferentes propiedades patogénicas, como son los efectos sobre las vías de coagulación, el endotelio y las plaquetas, y pues van a tener efecto a nivel del tejido neuronal y las vías del complemento. También pues forman pues coágulos de sangre en arterias, venas y órganos, y en cuanto al embarazo, pues estos pueden provocar abortos espontáneos y muerte fetal. En cuanto a la trombosis intrarrenal, pues está causada por este síndrome, se encuentra entre el 30% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y puede ocurrir en presencia o lúpica. En cuanto al tratamiento de la nefropatía antifosfolípida, es la anticoagulación más una cloroquina o hidroxicloroquina, y también se utilizan inmunosupresores. Y en cuanto a los pacientes con lupus, tiene mayor riesgo de complicaciones ateroscleróticas y otros factores que contribuyen a la morbilidad y mortalidad. El riesgo de infarto, pues en la mujer joven con lupus eritematoso, pues es 50 veces mayor a una mujer sana, y la enfermedad renal crónica también pues es resultado frecuente de la nefritis lúpica, y también pues se considera un factor de riesgo cardiovascular. Y en cuanto a la reducción del riesgo aterosclerótico, pues se va a centrar en el control de la presión arterial, el uso de estatinas o hidroxicloroquina para corregir las anomalías lipídicas y la reducción de la actividad de la enfermedad inflamatoria. Y en cuanto a la enfermedad renal en fase terminal y trasplante renal, pues aproximadamente el 10% de todos los pacientes con lupus van a desarrollar una enfermedad renal en etapa terminal. Son los pacientes de ascendencia africana los que van a correr un riesgo mayor de padecer la enfermedad renal en etapa terminal.
También se menciona el lupus extrarrenal, que suele ser inactivo en el momento en que los pacientes alcanzan esta etapa terminal, pero aquellos con enfermedad extrarrenal activa pues pueden requerir inmunosupresión mientras reciben la terapia de reemplazo renal. Entonces se ha sugerido que los pacientes con nefritis lúpica aplacen el trasplante de 3 a 6 meses para permitir pues que el lupus eritematoso sistémico pues se vuelva inactivo, pero recientemente pues esto se dice que te da un riesgo mayor del fracaso al aloinjerto si el paciente se espera más de 3 meses para realizar el trasplante. En cuanto a la supervivencia, pues el paciente va a tener la misma posibilidad que cualquier otro paciente con otra enfermedad renal, y la recurrencia de la nefritis lúpica después de un trasplante pues va a ser rara, va a ocurrir alrededor del 1% de los pacientes. Y ya sería todo. Ok, muy bien. Pues sí, algunos, ahí pues tú pusiste el porcentaje, 10% de los pacientes con lupus desarrollan una enfermedad renal crónica avanzada, y casi siempre pues la que daña más la función renal es la clase 4, como vieron ahí. O sea, es la más frecuente y la más agresiva, ¿no? Entonces, a veces incluso cuando hacen alguna nefritis lúpica activa y pues en lo que se da el tratamiento y todo, no siempre se recupera al 100% pues, el riñón. Entonces deja un daño permanente, o sea, o deja un cierto grado de enfermedad renal crónica, y pues luego ya pues, continúas el seguimiento del paciente, ¿no? Pero pues luego pueden tener recaídas, o sea, o brotes que se le llaman. Entonces vuelven a tener actividad, puede que haya más daño renal, etcétera, ¿no? Y pues bueno, sí, una vez que ya, por ejemplo, en un trasplantado, bueno, lo que decías ahí, se recomienda a los pacientes con nefritis lúpica aplazar el trasplante de 3 a 6 meses. Pues yo diría más bien que mínimo 6 meses, o de preferencia se trata un año que no haya tenido actividad. ¿Sí? O sea, que tenga remisión un año, sería lo ideal antes de realizar un trasplante. Sí, en el trasplante, pues están inmunosuprimidos, ¿no? O sea, los pacientes con trasplante, de hecho, usamos prednisona, micofenolato y ciclosporina o tacrolimus, un calcinurínico. O sea, casi como que usamos la inmunosupresión de mantenimiento de un trasplante renal, pues hasta se parece al tratamiento de una lúpica, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues como que pues, un brote es menos, no es tan frecuente afortunadamente, ¿no? O es poco frecuente. Pero pues hay recaídas o pueden suceder otras cosas. Pero básicamente eso. Muy bien. ¿Tienen alguna duda del tema de lupus? ¿Comentario? ¿No? ¿Nadie? Por el momento no. ¿Cómo? Que por el momento no. Ah, ok. Bueno, el próximo equipo va a dar nefropatía diabética, ¿verdad? Sí. Ok. Creo que sería mañana, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, pues nada más. Entonces, ahí nos vemos mañana, muchachos. Gracias. Bye bye. Gracias, doctor.